Buenos días, mi nombre es Armando Ramírez Martínez, soy del grupo 602 y hoy voy a estar explicando en el video cuáles son las propiedades de los logaritmos y de los exponentes y así también estaré dando un ejemplo de cada una de ellas. La primera propiedad de los logaritmos es que todo logaritmo en base a elevado a la 1 nos dará 0. Esto ya que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Dentro del ejemplo tenemos que el logaritmo de base de 6 a la 1 es igual a 0, ya que 6 a la 0 es igual a 1, y esto, como dije, se repetirá en todos los casos. Como segunda propiedad tenemos que todo logaritmo elevado a su misma base será igual a 1. Esto ya que un número elevado a la 1 nos da ese mismo número. En el ejemplo tenemos que el logaritmo elevado a la 6 nos da 1. Y podemos comprobar que elevando 6 a la 1, pues nos daría el mismo resultado 6. En el siguiente ejemplo tenemos que un logaritmo base a elevado a la misma base elevado a otro número nos quedaría únicamente el otro número, ya que se cancelaría el logaritmo de base a elevado a la a. En este ejemplo tenemos que es logaritmo de 6 elevado a la 6 elevado a la 8. En este caso lo que hacemos es cancelar esta parte y solamente bajaríamos el 8 es igual a 8. La propiedad número 4 tenemos que el logaritmo de un producto en base a es igual a la suma de los logaritmos de los factores en la misma base. En este caso, el logaritmo de a elevado a la x por y es igual al logaritmo de a elevado a la x más logaritmo de a elevado a la y. Dentro del ejemplo tenemos que el logaritmo de 3 elevado a la 9x es igual al logaritmo de 3 elevado a la x más logaritmo de 3 elevado a la 9. Y esto sería igual al logaritmo de 3x más 2. En la siguiente propiedad tenemos que el logaritmo de un cociente en base a es igual a la diferencia entre los logaritmos del dividendo y del divisor en la base misma. En este caso es logaritmo de a elevado a la x sobre y. Vendría a ser igual al logaritmo de a sobre x menos logaritmo de a sobre y. En el ejemplo tenemos que logaritmo de 3 elevado a la x sobre 9 es igual al logaritmo de 3 elevado a la x menos logaritmo de 3 elevado a la 9. Y vendría a ser igual al logaritmo de 3 elevado a la x menos 2. Para la siguiente propiedad tenemos que en el logaritmo de una potencia el exponente baja a multiplicar como una constante al logaritmo. En el ejemplo tenemos logaritmo de 3 elevado a la x elevado a la 6. Como el 6 pasaría multiplicando el logaritmo, quedaría como 6 multiplicado por el logaritmo de 3 a la x. En la siguiente propiedad tenemos que el algoritmo de una raíz lo podemos pensar como el logaritmo de una potencia fraccionaria. En este caso, logaritmo de a a la, a la raíz es igual al logaritmo de a elevado a la x elevado a la fracción. Dentro del ejemplo tenemos logaritmo de 3 elevado a la raíz sexta de 9 es igual al logaritmo de 3 elevado a la 9 elevado a un sexto. Esto ya que dentro de la raíz podemos considerar que el 9 está elevado a la 1 y ya quedaría un sexto. Siguiendo las demás propiedades pasadas, tendríamos que sería, bajaríamos el un sexto, lo moveríamos multiplicando, sería un sexto por logaritmo de 3 a la 9. Ya habíamos visto que esto era igual a 2 y nos quedaría un sexto es igual a 2 y terminaría como 2 sextos. Para la última propiedad tendríamos el cambio de base, que aquí tendríamos logaritmo de a la b, y para que sea un poco más fácil tendríamos que pasar en una división del logaritmo de base c a la b entre el logaritmo de base c a la a. Ya dentro del ejemplo tendríamos logaritmo de 27 a la 9, nos quedaría como logaritmo de 3, base de 3 a la 9 sobre el logaritmo de 3 elevado a la 27. Logaritmo de 3 a la 9 nos da 2 y logaritmo de 3 a la 27 nos da 3. Nos quedaría como 2 tercios. Como primera propiedad de los exponentes tendríamos que una misma base elevada a diferentes exponentes quedaría la misma base
y los exponentes se sumarían. En el ejemplo tenemos que x a la 6 por x a la 7 nos quedaría igual a x a la 13, ya que solamente se sumarían el 6 más el 7, que nos daría 13. Al igual que la multiplicación, dentro de la división, al ser la operación contraria, tendríamos que a elevada a la m entre a elevada a la n nos quedaría la misma base, a, y los exponentes se restarían. Entonces nos quedaría a elevado a la m menos n. Dentro del ejemplo quedaría x elevado a la 8 sobre x elevado a la 6. Nos daría x elevado a la 2, ya que el 8 menos 6 nos daría 2. La siguiente propiedad nos dice que cuando una base está elevada a un número negativo, se convertirá en fracción de tal manera que quedará como 1 sobre a la n, pasando el exponente a positivo. En el ejemplo tendríamos 6 a la menos 2. Lo pasaríamos a una fracción, 1 sobre 6 a la 2 es igual a 1 sobre 36, lo que nos daría un aproximado de 0.027. En la siguiente propiedad tenemos que dos números multiplicados entre sí elevados a una potencia nos daría el número elevado a la potencia por el otro número elevado a la misma potencia. Dentro del ejemplo ya tendríamos 6 por 8, entre paréntesis, elevado a la 2. Nos quedaría como 6 elevado a la 2 por 8 elevado a la 2. Ya resuelto sería 36 por 64. Nos daría el total de 2304. Esto me aplicaría con la siguiente propiedad, solo que al ser la operación contraria, que es la división, nos quedaría igual de x sobre y elevado a la m. Quedaría x sobre m entre y sobre m. En el ejemplo tendríamos 8 sobre 6. Todo esto elevado a la 2. Y nos quedaría como 8 al cuadrado entre 6 al cuadrado, lo que es igual a 64 entre 36, y ya simplificado quedaría como 16 sobre 9. La sexta propiedad nos dice que un número elevado a la 0 es igual a 1, y esto siempre ocurrirá en todos los casos, ya sea 6, 7, 8, 9 elevado a la 0 es igual a 1, o infinito elevado a la 0 también será 1. Para las propiedades 7 y 8 quedaría casi una misma explicación, ya que la raíz pasaría a ser a una fracción. Aquí tenemos n raíz de a, pasaría a ser 1 sobre a elevado a la 1 sobre n, y en la de abajo tendríamos n raíz de a la m, quedaría como a elevado a la m sobre n. Ya en el ejemplo quedaría de esta manera, ya que en el ejemplo de arriba, aunque no se mire, aquí tendría que haber un 1, y es por eso que quedaría como un 1 sobre 3. Al aquí ya poner otro número, que sería el 8, quedaría como 8 sobre 3. Y en el ejemplo de arriba nos daría un aproximado de 1.81, y el de abajo nos daría 118.86 aproximado. Cuando tenemos una base elevada a una potencia y esa está entre paréntesis y por fuera también está elevado a otra potencia, lo que se realiza es se mantiene la base igual y los exponentes se multiplican entre sí. En el ejemplo tenemos 6 a la 2, que está encerrado en paréntesis, elevado a la 3, que quedaría como 2 por 3 sería 6, quedaría como 6 elevado a la 6, y nos daría un total de 46.656.